adoración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así es que vemos, mis amados hermanos, aquí una cosa muy interesante. El rey Nabucodonosor, posiblemente pensando que él era la estatua aquella de oro, la cabeza de oro de la estatua, que él había soñado en su sueño en el capítulo 2, pues hizo una estatua, muchos creen de él mismo, con su mismo rostro, para unir, el propósito era unir a todas las religiones del imperio en una sola religión, ya que había muchas religiones en el imperio babilónico, como luego después en el imperio de Roma, y se estableció la adoración de los Césares. Y de igual manera el anticristo al final de los tiempos va a tratar de reunir todas las religiones por medio de una estatua de él, que la gente van a adorarla, según nos enseña el último libro de la Biblia. Bueno, en este capítulo número 2, o mejor dicho 3 de Daniel, presenta a nosotros una escena muy interesante del plan de Nabucodonosor de edificar una enorme estatua de oro y luego forzar a todos los súbditos de su reino a que la adoraran. El castigo para el que no obedeciera el mandato del rey era que sería echado en un horno de fuego. En este capítulo, al igual que en el resto del libro de Daniel, encontramos la fidelidad del creyente ante las presiones de un mundo hostil que lucha por conformarlo a su estilo de vida. Así es que vamos a ver aquí la fidelidad del creyente, la fe verdadera, genuina, frente al mundo hostil que trata de suprimirla y de hacerla que claudique y que se someta a él. Así es que vamos a ver que esa fe se enfrenta a un imperio. De hecho, es una fe enfrentándose a todo un imperio, a aquel gran emperador. Encontramos la fidelidad de los creyentes muy importante en el libro de Daniel. Encontramos que estos jóvenes fueron fieles cuando llegaron a Babilonia, en el capítulo 1 de Daniel. Apenas tenían 19 a 20 años. En esta ocasión ya han pasado como 20 años, están en la mitad de vida, posiblemente ya Daniel y sus compañeros que estaban en Babilonia tendrían una edad como de 40 años, habían pasado como 20 años. Este año cuando Nabucodonosor hizo la estatua, fue cuando él invadió a Jerusalén por última vez, en el 586, y destruyó el templo de Jerusalén. Se trajo los vasos que quedaban del templo, porque en todas las excursiones él se trajo algunos de los utensilios, y pensó Nabucodonosor que era tan grande que había conquistado aún el templo de los judíos y que él era como un dios, y por eso se hizo una estatua del mismo. Y vamos a tener aquí una prueba de la fe tarde que temprano es probada, hermano. La verdadera fe es probada y en la prueba sale como el oro. Y los versículos 1 al 7 precisamente nos enseñan la prueba de esa fe. En este tiempo se discutía continuamente quién era el verdadero Dios de los judíos o el Dios de Nabucodonosor. Se luchaba, ¿cuál es el verdadero Dios? Los judíos cautivos en este encuentro con Nabucodonosor probaron en este capítulo quién es el Dios verdadero. Es hermoso conocer al Dios de toda verdad, el Dios soberano.
Los siervos de Dios, en primer lugar, son acusados. Según usted puede ver, el rey Nabucodonosor hizo esta estatua enorme, tenía 60 codos de alto. En pies, estos son cerca de 90 pies, ya que el codo es 1,5 pies. Tenía 6 codos de ancho, o sea, 9 pies de ancho, forrada en oro totalmente. Era una cosa sumamente valiosa y de un valor incalculable. Y el rey la puso entre su palacio, allí en medio, dice, en el campo de Dura. Y una cosa interesante es que recientemente exploradores encontraron la base de esta enorme imagen en el campo de Dura. Hay mucha gente que no creía en el libro de Daniel, están creyendo actualmente por las excavaciones arqueológicas que están probando todos estos preciosos libros de la palabra de Dios con una exactitud increíble. Así es que vemos en los versos 8 al 12 que los siervos del Señor son acusados, ya que la Biblia nos dice que este Nabucodonosor preparó aquella estatua de oro imponente. Imagínense el brillo que habría aquella gran llanura con aquella enorme estatua que tenía como 10 pisos, como un edificio de 10 pisos de alto, así era la estatua, forrada en oro, impresionante. Entonces el rey iba a unir allí todas las religiones de ese imperio en esa estatua que representaba al mismo rey. Y entonces el rey preparó la música, que se tocara el tamboril, la zampoña, el arpa, todo instrumento musical. Y es interesante ver que la música es algo que tiende a la adoración. Y el rey se dio cuenta, hoy en día, en nuestro día, está siendo usada la música para promover la religión satánica. ¿Sabe? El satanismo usa mucho la música rock, la música de nuestros días, la música moderna está siendo usada por las religiones falsas para promover adoración en sus súbditos. Pero hay una música verdadera, hay una música cristiana que tiende a adorar al Dios verdadero también, y no se debe confundir una cosa con la otra. Ahora, Nabucodonosor se dio cuenta que él podía hacer cosas grandes si usaba la música para que aquella gente se postrara a adorarle a él. Y vamos a ver aquí que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la imagen. Los 3 jóvenes judíos no se postraron en ningún momento. Y entonces el rey, encontramos que enfrentó aquella situación de una manera que pasó un juicio sobre ellos para que fueran echados en el horno de fuego. Y esa era la sentencia que estaba por darse en esa ocasión en particular. El que no se doblara ante la imagen sería echado en el horno de fuego. Y esto es muy terrible, porque el horno de fuego era uno de los castigos que daban los babilonios. Ellos también castigaban con descuartizar es partir en pedazos a la víctima. Así que esos 2 terribles castigos eran los babilónicos. ¿Recuerdan ustedes cuando los sabios no le pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor? Él dijo que los iba a descuartizar y destruir sus casas, hacer los muladares, dice. Pero en esta ocasión en particular, el rey dice que los va a echar en un horno de fuego al que no le adorara su imagen, el que no obedeciera al culto pagano, aquel babilónico, sería echado en un horno de fuego. Y claro, ya estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Aparentemente Daniel estaba fuera de la provincia de Babilonia, posiblemente en algunas gestiones, como él era el segundo en gobierno, y no se encontraba en ese preciso momento en el territorio de la ciudad de Babilonia. Entonces, estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que ya estaban en la mitad de la vida, a los 40 años, dispusieron en su corazón que no se iban a postrar ante aquella imagen. Ellos tuvieron una fe que fue probada. Y debo decir, las pruebas en los siervos de Dios siempre han sido algo normal. Así es que si usted tiene fe, tarde que temprano esta va a ser probada, y la fe genuina pasa a la prueba. La prueba de la fe genuina siempre pasa adelante. Vemos en estos jóvenes que tienen una fe inconmovible, porque se pasa una sentencia que usted puede verla. Dice la palabra del Señor allí, del verso 8 en adelante: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Los varones caldeos estaban mirando porque aquellos judíos habían sido puestos en posiciones muy especiales. Y los caldeos le tenían envidia, porque eso pasa con todos los siervos de Dios que es puesto en una buena posición. Y estos caldeos estaban mirando a ver cómo podían acusar a Sadrach, Mesach y Abednego, y se aprovecharon aquella ocasión en que ellos no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor para hacerle una acusación maliciosa. Y fíjense cómo le dicen ellos al rey. Le hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, el verso 9 nos dice: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Hubo una acusación allí, que podríamos decir en tres partes. Estos caldeos le dijeron al rey, mira, estos varones israelitas, estos judíos, no te respetan, no respetan a ti, rey, tampoco adoran a tus dioses, ni tampoco hacen reverencia a la estatua que con tanto trabajo tú has edificado a tanto costo. Y esto, amado amigo y hermano, nos va a llevar a lo que podríamos llamar la fe inconmovible de aquellos jóvenes hebreos. Dice que ellos, entonces Nabucodonosor, dice el verso 13, mandó a buscar con ira, dice, a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el rey Nabucodonosor con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, los presentan a ellos. Ahora, vamos a ver el verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El rey pasó por alto aquella primera acusación de que ellos no lo respetaban, porque el rey sabía que estos muchachos por años, por 20 años, habían sido unos administradores fieles, respetuosos, y ellos en todo eran hombres fieles, excepto ellos no obedecían la ley civil que les ordenaba adorar a otro Dios, porque ellos sabían que el primer mandamiento de la Biblia prohibía la adoración de imágenes, como todavía lo sigue prohibiendo en estos días. Ahora el rey le dice, es verdad que no adoras a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, ahora pues, y le va a dar una segunda oportunidad, según este verso 15, pues están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os podrá librar de mis manos. Así es que podemos ver, amigos, que aquellos jóvenes creían en el poder de Dios de verdad. Y vemos esto, que el rey pues les quiere dar una segunda oportunidad a ellos, de que se iba a repetir de nuevo la ceremonia solo para ellos. El rey le quiso dar una oportunidad, eran hombres valiosos, y toda aquella ceremonia de volver a tocar la flauta, el tamboril, la zampoña, el arpa, por todo el territorio de la Gran Babilonia, que eran 60 millas de largo por unas 30 de ancho, y toda la ceremonia se iba a repetir para que estos tres jóvenes hebreos hicieran una reverencia ante la estatua de Nabucodonosor. Y fíjense la sentencia que el rey le va a decir que va a haber, ¿verdad? Él le dice, ¿estás dispuesto a adorar? Ahora, el verso 16 nos enseña la fe conmovedora, cómo la fe de aquellos jóvenes no se movió. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto, que aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Usted puede ver ahí una fe inconmovible, una fe que se enfrenta a la dificultad y que confía en Dios totalmente. Y ellos dicen, rey, el Dios a que nosotros servimos nos puede librar de tus manos. Y no vamos a obedecer, no tenemos que pensarlo. El rey le había dicho, piénsalo un poquito. Pero ellos tienen una fe inconmovible. Le dijeron, rey, el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tus manos. Y si no, si Dios no le place librarnos de tus manos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense, hermano, qué fe, una fe fría, podríamos decir, una fe que está dispuesta a ir a la muerte por Dios, una fe que no hay quien la cambie. Y esa es la fe que se necesita en el verdadero pueblo de Dios. Aquellos muchachos cuando eran jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida y no comieron la comida del rey en Babilonia. Ahora que están en la mitad de su vida, tampoco están dispuestos a adorar una imagen que el rey le había preparado para que la adoraran. Y vamos a ver la reacción del rey. Los versos nos siguen diciendo
que entonces el rey, el verso 19, vamos a ver la sentencia. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Así que allí se lleva a cabo aquella tremenda sentencia en contra de aquellos jóvenes. Los jóvenes, amigos, en ese momento nos dan un gran ejemplo del cómo resistir la tentación. Ellos resisten la tentación firmemente, sin cambiar, firmes en su Dios, sabiendo que Dios los puede librar, y si no, ellos estaban dispuestos a morir por la fe en Cristo. Hay veces siervos de Dios que Dios ha librado, otros que Dios no los ha librado y han muerto, y ese ha sido el plan de Dios para con su vida. Y aquellos jóvenes hebreos, ellos confiaban en el plan de Dios para con su vida absolutamente. Ellos sabían que era que tenían que morir como mártires, ese sería el plan de Dios. Pero que si Dios quería librarlos, el fuego de Nabucodonosor de aquel horno los podía destruir. Vemos la ejecución de la sentencia en los versos 21 hasta el 23. Dice, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Así que llevó la sentencia a cabo Nabucodonosor, los echaron a aquel horno ardiendo, los ataron con sus mismos vestidos, eran vestidos persas, lo que tenían en el pelo, tomaron y ataron, dice, aquellos jóvenes, y los echaron en el horno de fuego ardiendo. Así está la sentencia. Pero aquellos jóvenes estaban dispuestos a pagar con sus vidas. Recuerda, era una fe inconmovible, incambiable. Eran jóvenes valientes y dedicados al Señor. Que mucho necesitamos ese tipo de joven hoy, ¿verdad, hermano? Porque hoy en día, a veces, ante la mejor presión del mundo, se está cediendo a seguir al mundo en sus jóvenes, ¿verdad? Por cualquier presión de sus amigos, porque no salirse del grupo, y ya están cediendo ante el mundo que les rodea y ante aquellos que los tratan de forzar. Pero estos jóvenes estaban dispuestos a sellar con su vida. Ellos no cambiarían su costumbre de vida, ellos no cambiarían su adoración al Dios verdadero, ellos estaban dispuestos a dar su vida por la obra del Señor. Y vemos los versos 24 a 28, la preservación milagrosa de parte del Señor. Qué cosa linda. Dice así, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Recuerda, echaron a los 3 jóvenes atados dentro de aquel horno de fuego, que lo hicieron calentar 7 veces más que lo normal. De tal manera que los soldados valientes, que estos eran hombres robustos, que estaban al lado del rey para especialmente ejecutar sus deseos, estos soldados robustos cogieron a Sadrach, Mesach y Abednego, los tiraron en el horno de fuego ardiendo, atados, y el fuego era tan poderoso, el calor era tan grande, que aquellos valientes soldados muy fuertes cayeron muertos. Fíjense, porque el horno lo hicieron calentar 7 veces lo normal. Es interesante ver que los hornos, Hitler también usaba hornos para destruir los judíos en nuestros días, igual que lo usaron los babilónicos en aquel tiempo para quererlos destruir. Pero vemos que Dios le da protección. En Hebreos 11:34 nos presenta a los que fueron liberados del fuego, y estoy seguro que se refiere en cierta manera a esta porción bíblica. Fíjense cómo dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, porque echaron 4 allí. Y cuando el rey fue a mirar, esperaba ver la ceniza de aquellos muchachos. Quizás el rey esperaba tomar aquellas cenizas en una carroza y sacarlas por las calles de Babilonia, a las cenicitas de Sadrach, Mesach y Abednego, y decirle, así va a terminar todo el que desobedezca al rey. Quizás él tenía ya sus planes, y cuando miró para ver las cenizas en aquel horno, fíjese lo que nos dice el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos. No los vio atados, los vio sueltos. Y no vio 3, sino vio 4. Que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oh, qué cosa preciosa. Amigo, Isaías 43 y verso 2
la palabra daba una promesa allí que yo creo que aquellos 3 jóvenes le echaron mano. Y decía, cuando pases por las... no te anegarán. Y si por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu hacedor. Y vemos que cuando Nabucodonosor miró aquel horno, en vez de 3, vio 4. Dice que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Usted sabe, el mismo Señor Jesucristo. Vemos aquí lo que se llama una cristofanía, o como otros lo llaman una teofanía. Y es Cristo presentado antes de su encarnación. Cristo aparecía en cierta forma en el Antiguo Testamento, en una forma antes de ser preencarnado. Y esta fue una cristofanía. Cristo mismo, el Hijo de Dios, estaba mirando a aquellos 3 jóvenes. Qué precioso cuando dice la Biblia, murió Esteban. Dice que Cristo se puso de pie en su trono, porque Esteban estaba dando la vida por él. Y qué hermoso. Y el rey Nabucodonosor vio a Cristo caminando, aquellos jóvenes estaban alabando a Dios en medio del fuego, estaban glorificando a Dios. Y entonces la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Nabucodonosor glorificó a Dios. Los versos 28 a 29 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahí vemos a Nabucodonosor entonces glorificando al Dios del cielo. Y amigo, cuando estos jóvenes llegaron a Babilonia, es interesante ver que Nabucodonosor se propuso hacer de ellos unos buenos babilonios. Sin embargo, aquellos jóvenes se habían propuesto hacer del rey un creyente en su Dios. Señor, este rey nos quiere hacer a nosotros babilonios. Nosotros vamos a hacer un día este rey glorifique al Dios al que nosotros le servimos. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y el verso 30 nos habla de la restauración que se hizo de aquellos 3 jóvenes. Entonces el rey engrandeció. Entonces Dios los puesto más grandes que los que tenían antes. A Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es importante notar la fidelidad de estos jóvenes y los resultados que lograron al hacer que el rey glorificara al Dios del cielo. Mi amigo, así como fueron estos jóvenes preservados y librados, asimismo Dios después les permitió que tuvieran de nuevo sus derechos como líderes de Babilonia. El rey los volvió a restituir por la fidelidad de ellos a Dios. Es que ellos son ascendidos de nuevo aún a mejores posiciones en ese reino. Y me gustaría hacer rápidamente una aplicación profética, porque lo que ocurre aquí, aunque es histórico, es también algo profético. Le voy a decir, la adoración obligatoria, así como Nabucodonosor trató de obligar a todos los habitantes de la tierra a que adoraran aquella imagen, también el anticristo levantará su imagen y tratará de que todos los habitantes de la tierra le adoren a él también. Esto aparece en Apocalipsis 13, verso 11. El número del hombre. Las dimensiones de esa estatua de Nabucodonosor eran 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Si se suman ambos números, el total es 66. Y le voy a decir que el anticristo en revelación usará el número 666, según Apocalipsis 13 y 17. El número 6 representa lo imperfecto, representa al hombre. Y eso representa aquella imagen allí. La abominación desoladora que también la Biblia nos presenta. El significado de esta palabra de desoladora conlleva la idea de algo detestable, una abominación, y que causa profanación de un lugar santo. Jesús habló sobre este tema en Mateo 24. Presenta también la palabra que habrá un remanente fiel, así como hubo judíos que prefirieron sufrir el martirio antes que cometer el pecado de idolatría. En los días finales habrá un remanente que estará dispuesto a morir antes de adorar a la estatua del anticristo. Mi apreciado amigo y hermano, Cristo es fiel a sus promesas, y qué lindo es ser fiel para Dios. Quiero correr. Padre, te alabo y te glorifico por la fidelidad de estos hombres en la palabra, que son un ejemplo para nosotros. Ayúdanos en estos días proféticos, en los cuales tú estás por venir a ser también fieles a ti y a no ceder, Señor, en nada ante un mundo hostil a la fe cristiana. Ayúdanos a entender tu palabra. Gracias por esta lección preciosa, en el nombre de Jesús. Amén.
cubriendo los 5 continentes con el mensaje de la palabra de Dios. Betel Televisión, el misionero para todas las naciones. Impacto Evangelístico, la revista que edifica tu vida, pone a su disposición la nueva edición, octubre 2014. Son las primeras señales de la plaga del ébola.